Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Vamos a corregir los ejercicios que os puse del tema 10 de fuerzas. Vale, esto fue lo último que vimos. El par de fuerzas. Vale, el par de fuerzas nos decía, si recordáis que cuando ejercemos dos fuerzas, F1 y F2, que tienen la misma dirección pero sentido contrario, pues ese cuerpo, ¿vale? Va a girar y el momento pues va a ser mayor. ¿Vale? Esos dos momentos o ese par de fuerzas, ¿vale? Que se llama par de fuerzas, no momento, perdonad, se suman los dos y por lo tanto gira más, ¿vale? La velocidad angular será mayor y todo esto. Entonces dejamos esto que hicimos, esto lo hicimos el día 24 y vamos a corregir estos ejercicios. Ponemos la fecha de hoy, que hoy es 29 de abril del 2020, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a corregir estos ejercicios que son muy sencillos. A lo mejor ya algunos de vosotros lo he empezado a hacer. Vale, y bueno, el primer ejercicio era el 16. Vale, el ejercicio 16 dice así. Dibuja la resultante de tres fuerzas concurrentes. Ya sabéis, tres fuerzas concurrentes en la definición te dice que son tres fuerzas, ¿no?, que actúan en la misma línea. La misma línea de... que actúan en la misma dirección o línea de dirección o algo así. Vosotros, fuerzas concurrentes, ¿vale? Para que lo sepáis, van a ser aquellas, lo voy a mirar aquí en el libro, la definición. Aquellas cuya línea de acción pasan por el mismo punto. Fuerzas concurrentes son aquellas cuyo origen va a estar, es decir, son fuerzas, dos o más fuerzas que actúan sobre un mismo punto, ¿vale? Como el ejemplo que vimos. Entonces, esas dos fuerzas tienen que tener las siguientes características. Vamos primero a numerarlas. F1 va a ser 32 newton, F2 va a ser 8 newton y F3 va a ser igual a 18 newton. ¿De acuerdo? Y ahora nos dicen las condiciones de que las dos primeras tengan la misma dirección pero sentido contrario. Ok. Y la tercera, F3, sea perpendicular a ella. Vale, pues entonces hago siempre mi sistema de referencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Y fijaros, no me indican que estas fuerzas tengan que estén, digamos que estén contenidas en una dirección del eje Y o del eje X. Entonces yo voy a suponer que estas, como me pone la libertad de ponerla hacia donde yo quiera, ¿no? La dirección, pues voy a poner que F1 pues vaya, por ejemplo, hacia acá. F1 y F2, recordar que tienen que tener, lo voy a poner aquí, la misma dirección, y voy a poner que tengan la dirección que esté contenida su dirección en el eje X, ¿vale? Las cisas, y F2 pues tiene la misma dirección en sentido contrario. Es decir, fijaros que F2 va a ser negativa y F1 va a ser positiva. Pongo la flechita F2, este vector más pequeño que F1, porque F1 es mayor que F2, ¿de acuerdo? Y ahora F3 tiene que ser perpendicular a ambas. ¿Cómo lo coloco? Pues para no complicarme la vida y como no me obligan a hacerlo, me dicen únicamente que F3, esta, la de 18 newton, tiene que tener la condición, tiene que cumplir la condición de que sea perpendicular a ellas. A ambas. Ambas son concurrentes, estas dos. Pues voy a decir que F3, que es más pequeñita que F1, va hacia arriba. Entonces, ¿veis? F3 es perpendicular a ambas. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, pues lo hago por componentes, como siempre. Fx total pues será igual a F2 más F1. Primero yo lo pongo las dos positivas, ¿de acuerdo? F2 y F1 están contenidas en el eje X. F2 es negativa, le pongo el signo menos. Y lo voy a poner aquí, que es un signo menos, ¿de acuerdo? En rojo, para que veáis que es negativo porque va en sentido contrario. ¿Vale? Entonces, Fx total será igual a F1, que es 32, menos 8. Esto newton. Y encima, X, como es X, es la componente X de la fuerza, vector unitario J. Es decir, fuerza X total es igual a 36 menos 8, ¿vale? Que serían pues 24 y newton. ¿De acuerdo? Sabemos que F total, esto lo debería de haber puesto al principio, es igual a Fx más Fi, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es la única componente que tiene, o la única fuerza, digamos, que va en la dirección Y? F3. Entonces, Fi total va a ser igual a F3. Esto lo veis aquí mejor. Y va a ser igual a 18. Como va hacia arriba, le pongo vector unitario J, newton. ¿De acuerdo? Entonces puedo decir que la fuerza total va a ser igual a Fx más Fi. Lo voy a poner en forma vectorial. A mí siempre me gusta ponerlo en forma vectorial todo, ¿de acuerdo? Y después ya le hago el módulo, placa, placa, y ya, ¿vale? Obtengo el valor numérico. Y la fuerza total será igual a 24I más 18J. Newton. La pregunta es, profe, si lo dejo así estaría bien. Pues sí que estaría bien. ¿Por qué? Porque te dice, primero, bueno, dibuja la resultante de las tres fuerzas concurrentes. Halla numéricamente su intensidad. Cuando te dicen que halles numéricamente su intensidad, ¿vale? Realmente se refiere a que des un número para la fuerza, no un vector. ¿Vale? Entonces ahí sí que se podría crear un poco de controversia. Si vosotros lo dejáis esto en forma vectorial, pues a lo mejor te pueden decir, oye, pero es que no me has hecho el módulo y no me has sacado el valor numérico. Entonces yo siempre os aconsejo que saquéis vuestro vector de fuerza, es decir, la forma vectorial, y después hagáis el módulo que se hace en nada, ¿de acuerdo? Y quedáis como unos reyes. Fuerza, ¿vale? El módulo será igual a la primera componente al cuadrado más 18 al cuadrado. ¿Vale? Y extrañamente ya tengo calculadora. He estado como 3 semanas en paradero desconocido. ¿Vale? Bueno, y esto es 24 por 24. Voy a esperar. Bueno, he parado el vídeo, ¿no? Para hacer los cálculos, porque si no después me sale el vídeo muy largo. Y bueno, y sale esto. 24 al cuadrado, raíz cuadrada de 900, que sale 30. Por lo tanto, la fuerza total son 30 newtons. ¿Ok? Un problema muy sencillo. Este es más fácil de los que yo os puse digamos, de sumatoria, ¿no? De calcular la fuerza resultante. ¿Vale? Porque fijaros aquí que todas las fuerzas están contenidas en los ejes. Entonces esto es muy sencillo. Lo más complejo es cuando una fuerza, ya os digo, está en diagonal y forma un ángulo con el eje X. Vamos al ejercicio siguiente, que es el 19. Mirad, el ejercicio 19 lo vi yo, estuve viendo cómo lo habían resuelto en el libro, en el solucionario que os dejé, ¿vale? No le digáis a nadie que os he dejado el solucionario, ¿vale? De los problemas, y no abusar del solucionario de los problemas. Eso es muy importante, no abuséis de él, ¿vale? Es bueno tenerlo, pero no abuséis, no vayáis ahí, bueno, no me sale a la primera de cambio, no me sale el problema, pues lo miro en el solucionario. No, primero pensarlo, ¿vale? Que los exámenes son así, que en los exámenes no hay ningún solucionario. Entonces, en el ejercicio 19 dice: dos caballos avanzan por las dos orillas de un río, tiran de una balsa con una fuerza iguales a 5.000 newton y forman un ángulo de 30 grados con la dirección de la corriente, tal y como se indica en la figura. ¿Qué fuerza hace que la balsa se mueva? Bien, vamos a simplificar un poco el dibujo. El dibujo lo tenéis ahí, ¿no? Donde está el ejercicio 19, la página 268. Y entonces yo hago esto, es decir, hago mis ejes de coordenadas, como siempre. Esto es bueno que lo hagáis, ¿vale? Esto es como una brújula en el que yo pues ya hago aquí mis dibujitos y todo eso. Entonces, aquí estaría la balsa, ¿vale? Esta balsa aquí. Y ahora ahí tengo un caballo tirando hacia acá, ¿vale? Con una fuerza de 5.000 newtons, formando un ángulo de 30 grados, ¿vale? Esta le vamos a llamar fuerza 1. Y la otra fuerza, que es una fuerza igual en módulo, es decir, tiene el mismo módulo, valor numérico, ¿vale? Y la vamos a llamar F2, y por lo tanto vale también 5.000 newtons. Claro, vosotros pensar que si tú tienes aquí una balsa, aquí una fuerza tirando y otra fuerza tirando, pues la resultante, cuando aplico la regla del paralelogramo, pues va a ser hacia acá, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Esto es igual que cuando se remolca un barco o lo que sea, ¿no? Por dos barquitas y todo esto, ¿no? Que eso viene también en el ejercicio 17. Entonces, esto no tenéis que hacerlo porque no te lo piden, no te dicen, oye, calcúlame gráficamente hacia dónde va la fuerza. Pero sería así. ¿Cómo sale esto? Fijaros, estas dos fuerzas, F1 y F2, son concurrentes, están aplicadas al mismo punto, que es la balsa. Y entonces esto sería desplazar F1 paralelamente aquí, ¿vale? Y ahora desplazar F2 paralelamente aquí. Eso es la regla del paralelogramo, ¿vale? Gramo, acordaros, ¿vale? Y entonces la fuerza resultante es aquella que tiene el origen como origen ambas fuerzas
y como extremo el extremo de ambas. Esta sería la fuerza total. ¿Vale? Entonces sé, fijaros, sé gráficamente hacia dónde va a ir esa fuerza total. Era lógico, ¿no? ¿Vale? Más difícil es de ver, por ejemplo, si este ángulo es 30 y este ángulo es pues 45, es diferente, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer como hay que hacerlo, porque en el resolucionario del libro no la descomponen las fuerzas. Y esto sí que hay que... Eso, he parado el vídeo para coger unos bolis. Entonces voy a descomponerlo. Fijaros, F1 se va a descomponer en su componente horizontal, que sería la proyección de F1 sobre el eje X, que sería esto, ¿vale? Lo pongo en negro y se llamaría F1X. Y F2, pues también se descompone en su componente X, que sería esta igual, es decir, F1X y F2X coincidirían, es decir, estarían contenidas ahí, se dice solapadas, una encima de la otra. Y por lo tanto, ambas tienen la misma dirección y el mismo sentido. F1X y F2X se suman. Pero ahora fijaros, la componente Y de ambas, F1, voy a poner de verde, F1 Y sería esta, que iría hacia arriba, ¿vale? Y F2Y sería esta que va hacia abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que F1Y y F2Y se van a anular totalmente. ¿Por qué se van a anular totalmente? Porque fijaros, si F1 y F2 tienen el mismo valor numérico, ¿vale? La componente va a ser la misma. No porque el valor numérico sea el mismo, sino porque el valor numérico es el mismo, pero también F1, como este ángulo es 30 y este ángulo también es 30, si esto pues me sale y vale, por ejemplo, 40, esto va a valer menos 40. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer eso? Yo lo hago así, de la siguiente forma, porque muchas veces hay que escribir y hay que poner, dado que, fijaros, dado que F1 y F2 y tienen la misma dirección, coma, sentido contrario, y el mismo módulo, es decir, y ahora pongo aquí, F1Y es igual a menos F2Y, ¿vale? Fijaros la igualdad que pongo. F1Y, que es positiva, es igual a menos F2Y, ¿vale? Esta sería negativa hacia abajo, ¿vale? Pues dado que F1Y y F2Y tienen la misma dirección, sentido contrario y el mismo módulo, es decir, eso, se anulan. Ambas componentes se anulan, ¿vale? Entonces, ¿tengo que calcular el valor de F1Y y F2Y? No, si pongo esto, no. ¿De acuerdo? Ojo, si por ejemplo F1 valiese 5000 y este valiese 6000, esta fuerza sería mayor, entonces no se anularían, ¿vale? Una componente sería mayor que la otra y entonces habría que calcularlo. Pero va a ocurrir que las componentes verticales se anulan y eso se pone así, se representa así, se ponen como dos rayas, ¿vale? Sobre la flecha, sobre el vector, diciendo que se anula, y la que sí se va a sumar va a ser la componente Y, entonces hay que componer la componente Y. Entonces voy a componer, perdón, la componente X, voy a calcular la componente X de F1, ¿vale? Y solamente F1, porque F2 va a ser igual. Entonces una vez que saque la componente F1 de X, ya tengo también la componente F2 de X, que es igual, y luego la sumo y ya tengo la fuerza total. Va a ocurrir, pongo aquí, va a ocurrir, lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor, que la fuerza total es igual a F1X más F2X. Se suman. Es decir, la fuerza total va a tener solamente componente, como veis aquí en el dibujo, X. Entonces, F1X va a ser igual a F1 por el coseno de 30. ¿Vale? Esto lo hago ya directamente. Lo veo de aquí también. Fijaros, si esto es F1 y este es F1X, aquí tengo el triangulito de los rectángulos. Este sería el ángulo de 90 y fijaros que F1X, ¿vale? Sería el cateto, ¿cómo llaman los matemáticos? Este sería el cateto opuesto y este el cateto contiguo, ¿vale? Entonces el cateto contiguo siempre lo construyo con el coseno. F1X igual a F1 por el coseno de 30.
¿De acuerdo? ¿Igual a qué? Pues ya se ve que es 5000. Era 5000, ¿no? Por el coseno de 30, que sería 0,8, ¿vale? Coseno de 30 es raíz de 3 partido 2. Pero se queda así, ¿vale? Entonces sería 5000 por esto, pues esto nos sale, ¿vale? 5 por 4, no, 5 por 8, 40, ¿vale? Entonces quedarían 4000 newton. Y pongo el vector unitario ahí porque es la componente X. Y F2X será igual a F1X igual a 4000 newton. Por lo tanto, la fuerza total, me voy aquí, sería igual a 4000 más 4000. Y newton igual a 8000 y newton. ¿Vale? El módulo sería igual, porque como solamente tiene una componente, pues el módulo, la fuerza total, muchas veces el módulo, en vez de ponerlo como yo he hecho aquí, es decir, que lo he puesto, ¿vale?, en barrotes, como si fuera un valor absoluto, simplemente se pone así. Es decir, indico que es el valor, que es el módulo, el valor numérico, poniendo F, pero no poniendo el vector. ¿De acuerdo? Entonces va a ser igual a 8000 newton. ¿Vale? Vale, otro problema vamos a hacer ahora después. Bueno, seguimos. Mira, este dice así, ¿no? El 21. El 21 es más estrafalario. Bueno, el enunciado lo ponéis en el enunciado, es muy sencillo, la verdad. Bueno, sí, el motor de un coche es capaz de ejercer una fuerza de 4000 newton cuando circula por una carretera recta hacia el norte, ¿vale? Entonces nosotros vamos a suponer que el norte, que esto es una bruja, y el norte vaya para allá, ¿vale? Entonces, este sería la carretera vista desde arriba, ¿vale? Y aquí está el coche, ¿vale? Visto desde arriba, ¿vale? Un pedazo de coche. Y ahora, la fuerza que ejerce el motor, bueno, si ese coche va en línea recta, ¿de acuerdo? Y se dirige hacia el norte, la fuerza tendrá esta dirección, fijaros, esta dirección, norte-sur, y después tendrá este sentido que irá hacia arriba. Ahora nos dice que, vale, que cuando va el coche por ahí, por la carretera en dirección norte, sopla un viento hacia el este, ¿vale? El norte va hacia arriba, sur abajo, ¿vale? El este está aquí y el oeste está aquí, ¿vale? En dirección este. Esta fuerza del coche, que le voy a llamar FC, vale 4000 newton. Y ahora esa fuerza, que es más pequeñita, ¿no?, que la fuerza del viento, vale 400 newton. Lo voy a poner en verde. Bueno, en verde no. Lo voy a poner en rojo. ¿Vale? Esta es la fuerza del viento, que es de 400 newton. Entonces, la resultante, ¿cuál va a ser? Pues fijaros, si esta, la componente, la fuerza del viento, que está en dirección X, y la fuerza del coche, que va en dirección Y, fijaros, si esta fuerza del coche es mayor que esta, la fuerza resultante va a ser así. Esta de aquí, como siempre, la traslado paralelamente para acá, ¿vale? Y esta, la roja, la traslado paralelamente hacia acá. Entonces, más o menos, la fuerza resultante va a ser esta, para acá. Pero fijaros, este ángulo es mayor de 45, lógicamente, es de lógica. Es decir, mirad, si esta fuerza, la fuerza del coche, fuese igual que la fuerza del viento, ¿vale?, el ángulo este, ¿vale?, sería de 45 grados. Es decir, la fuerza resultante sería por en medio. Pero como esta fuerza, que es la vertical, es mayor que la horizontal, entonces la fuerza resultante se acerca más a la vertical. Y por lo tanto, este ángulo pues va a ser mayor, indudablemente va a ser mayor que esto, que 45. A lo mejor sale 60, a lo mejor sale 70, yo qué sé, ¿entendéis? ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto. Pone aquí, cuando circula por carretera hacia el norte, sopla un viento en dirección este, ejerciendo sobre el coche una fuerza de vale. ¿Qué debe hacer el piloto para no salirse de la carretera? Bueno, claro, si yo tengo estas dos cosas, lo que va a ocurrir va a ser que si yo voy para acá, ¿vale? Y viene un viento hacia acá, la fuerza resultante será para acá. Si la carretera es recta, pues entonces me saldré de la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, indudablemente, para compensar esta fuerza de aquí, ¿vale?, lo que tiene que hacer el cuerpo, o sea, el hombre, es ejercer, o deberá de girar, de tal manera que esta fuerza que va del coche no tenga esta dirección norte, sino que gire un poquito más.
gira un poquito más y esto se gira un poquito más para acá. ¿Lo veis? Pero tenemos que calcular ese ángulo de giro. Vamos a seguir. Entonces, esto hemos utilizado la lógica y hemos dicho que la fuerza resultante va a ir hacia acá. Entonces, para que no se salga en esta dirección, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular, o sea, es girar hacia acá, en la dirección noroeste. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tenemos que girar? Pues justamente este ángulo, lo que valga este ángulo. Que voy a llamar, este ángulo lo voy a llamar alfa. Uy, qué raro, ¿no? Que se llame alfa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese ángulo alfa es, por así decirlo, lo que hace que se desvíe el coche cuando aparece esta nueva fuerza, que es la fuerza del viento. ¿De acuerdo? Recordad, en síntesis lo que tenemos es una fuerza que va hacia arriba, que hace que el coche vaya en dirección recta. Pero ahora viene una ráfaga de viento que va en dirección perpendicular. Y por lo tanto, ahora la suma de ambas fuerzas va a ir hacia acá. ¿Vale? Esta fuerza, que es la fuerza resultante, va a ser hacia dónde se va a dirigir el coche. Indudablemente, si se dirige hacia acá, se sale de la carretera. ¿Vale? ¿Cuánto tengo que girarlo el volante hacia acá, ¿vale? Para que siga yendo recto? Pues justamente este ángulo, el ángulo, ¿vale? De desvío, ese alfa. ¿Cómo se saca ese alfa? Pues fijaros, se saca de la siguiente forma. Voy a tener este triángulo, ¿vale? Esto se hace por la arcotangente y todo esto, el arcoseno, ya veremos cómo lo sabemos. Y esto de aquí me lo traslado paralelamente aquí. Y aquí tengo mi triángulo, como veis, ¿vale? Rectángulo. Este sería el ángulo de 90. Entonces tendría, esto sería, lo pongo aquí, ¿vale? Un poquito más abajo. Esto sería la fuerza del coche, esta sería la fuerza total, ¿vale? Que es la fuerza ya que aparece cuando tengo lo del viento. Y esto es la fuerza del viento, ¿vale? Y este es el ángulo alfa que tengo que calcular. Entonces, fijaros, la fuerza total no tengo por qué calcularla. ¿Por qué? Porque yo tengo el valor de dos catetos, este cateto y este cateto. La hipotenusa no hace falta calcularla. La fuerza del coche es 4000, ¿vale? Y la fuerza del viento es 400. Entonces, ¿por qué función trigonométrica la saco? Pues esto es el cateto opuesto a alfa y este es el contiguo. Entonces lo saco por la tangente. ¿De acuerdo? Es decir, tengo este valor y tengo este valor. Entonces sería tangente de alfa será igual al cateto que está enfrente, ¿vale? Que es el de 400 partido 4000. Este 0 se va con este 0 con este 0, me queda 4 partido 40, que es igual a 1 partido 10, que es igual a 0,1. Entonces sé que la tangente de alfa es 0,1. ¿De acuerdo? Vale, sé que esa función trigonométrica del ángulo vale 0,1, pero no conozco el ángulo. Entonces, como no conozco el ángulo, os digo que alfa es igual a arco tangente de 0,1. Yo creo que esto sabéis hacerlo, pero como tenemos aquí la calculadora a mano, ¿veis? No es